predica y se llama Una descendencia para Dios. Amén. Y quiero comenzar esta palabra hablando de 2 Corintios capítulo 5, verso 20. No sé si les doy tiempo o yo leo nomás. Les doy un tiempo. Está bien. Bueno, 2 Corintios capítulo 5, verso 20 dice así. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Aquí Pablo está hablando con los corintios, su segunda carta. Después que él mandó la primera carta a los corintios no le pareció muy bien la carta y se estuvieron enojando un poco con Pablo, a tal punto que le habían pedido incluso cartas para que a ver quién lo respaldaba. O sea, en buen chileno, a ti quien te auspicia, le estaban diciendo a los corintios. Bastante patuvo los corintios, considerando que Pablo había en realidad fundado esa iglesia. Él había sido el que plantó la iglesia de Corintios, pero lamentablemente después llegaron personas quizás con algunos dones más rimbombantes que hicieron ver a Pablo quizás un poco inferior a los corintios. Llegó en pobreza, él hacía tiendas y además había llegado enfermo. Entonces a los corintios les pareció que Pablo era poca cosa. Pero Pablo aquí en este verso les recuerda algo, le dice que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Él llegó delante de los corintios con el ministerio de la reconciliación. Y ese ministerio que ejercemos todos, una vez que somos insertados al cuerpo de Cristo, estamos todos llamados a ese ministerio, el de la reconciliación. Y es por causa de ese ministerio, entonces, que Pablo llega donde los corintios. Pero él hace una analogía de este ministerio de la reconciliación con una figura más familiar, que es la figura de embajador. Él dice, somos embajadores. No sé si todos saben lo que es un embajador, pero un embajador no es otra cosa que un representante de un país en un país extranjero. Por lo tanto, todo lo que ese embajador representa la cultura de ese país, las costumbres de ese país, representa también la justicia de ese país. Por lo tanto, por ejemplo, si tenemos un embajador acá en Chile y ese embajador es afrentado, el que es afrentado en realidad no es el embajador, sino que es el país al cual ese embajador representa. No sé si se recuerdan, pero creo que fue a principios de este año que llegó el embajador de Israel y traía sus cartas de representación para presentársela al presidente de la moneda y lo rechazaron, lo mandaron, no lo recibieron. El que fue afrentado en realidad en esa oportunidad no fue el embajador de Israel, fue Israel mismo. Y esto provocó de hecho un problema diplomático entre Chile e Israel. ¿Por qué? Porque el embajador no se representa a sí mismo, representa al país el cual lo envió. Así también Pablo él se entendía extranjero en esta tierra. Él decía, yo no soy de esta tierra. La palabra dice que ya no somos más extranjeros ni advenedizos, sino que hoy día somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Por lo tanto, Pablo tenía absoluta convicción de que su ciudadanía no estaba en esta tierra, sino que estaba en el cielo. Y él, entendiendo esa función de él, esa posición de él, él llega donde los corintios, a tierra extranjera, tierra enemiga, dominada por el príncipe de este siglo. Y él dice, yo soy embajador entre ustedes porque vengo a proclamarles las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable con el ministerio de la reconciliación. A mí me gusta mucho esta figura que usa Pablo, esta figura de embajador, porque creo que representa de una forma muy didáctica nuestra posición aquí en la tierra, entendiendo que no somos de este mundo. Por eso es que me gusta bastante. Pero hay otra cosa que me llama la atención de la figura del embajador. Cada embajador, cuando está en otra nación, él no vive en un hotel o en una casa cualquiera. El embajador vive en una embajada y esta embajada se regula bajo las leyes del país al cual representa. Por lo tanto, la casa del embajador es la embajada. Generalmente nosotros, cuando hablamos de este ministerio de la reconciliación, de nuestro rol en el mundo, hablamos más de las puertas hacia afuera de la embajada, de nuestra función afuera en el mundo. Y esto se debe mucho a la influencia que tuvieron por muchos años algunos textos que nos bendijeron bastante. Cuando nosotros predicamos el Evangelio del Reino, la primera palabra que se comenzó a predicar con fuerza cuando se recupera después de la Reforma es Marcos 16:15, que decía, id y predicad el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y por muchos años el énfasis de la predicación estaba en ir y predicar para salvación. Pero la verdad es que el Evangelio estaba incompleto con ese pasaje de Marcos. Es un pasaje precioso que es una verdad, pero está incompleto. Y gracias a Dios que en los últimos años recuperamos parte de lo que estaba incompleto. Y ahí recibimos después Mateo 28:18, que complementa entonces a Marcos, que dice, id y haced discípulos de las naciones, bautizándoles y enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Entonces el Evangelio del Reino no era simplemente predicar para salvación, sino que era predicar para ser discípulos, hombres y mujeres semejantes a Jesús. Pero la figura para mí seguía estando incompleta, por lo menos eso es lo que el Señor me ha estado mostrando estos últimos años.
Porque ¿qué pasa dentro de la casa? Si la embajada representa al país, viene siendo como una especie de pedacito de ese país en la nación extranjera donde está. Por lo tanto, cada casa, de cada discípulo, de cada embajador de Cristo, debe ser una embajada del reino de Dios. Un lugar que represente la justicia del reino. Un lugar que represente los principios del reino. Un lugar que represente las verdades del reino. Y por sobre todas las cosas, la santidad del reino. Porque debemos ser santos como nuestro Señor es santo. Por lo tanto, cada casa está llamada a ser una embajada aquí en la tierra, a ser un faro en medio de las tinieblas de este mundo, a ser una lumbrera en medio de esta generación perversa que está hoy día imperando aquí en la tierra. Esa es la función que debe tener cada embajador, que su casa sea una embajada. Yo por muchos años estuve orando para que hubiese en la iglesia un despertar, no solamente hacia afuera, sino también hacia adentro de los hogares. ¿Qué estaba ocurriendo en los hogares? Y entendemos entonces que la familia es un tema, yo diría, fundamental dentro de lo que es el propósito eterno de Dios. Todos me imagino que ya conocen, ¿cierto?, que la primera institución que crea Dios es el matrimonio. En Génesis 2:24 hay un orden. El orden que establece el Señor es, ¿cierto? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. 3 elementos para configurar el matrimonio. Dejar padre y madre, unirse a su mujer, es decir, un pacto de compromiso, un pacto de la voluntad comprometida de ser fiel, de amar y después ser una sola carne, la unidad matrimonial. Pero esta unidad matrimonial tiene un propósito. Y ese propósito estaba establecido un poquito antes, en Génesis 1:18, cuando el Señor le dice al hombre, le dice, fructificad y multiplicaos, señorad y sojuzgad la tierra. Esa fue la instrucción que le dio Dios a Adán y a Eva después de haberlos creado. Fructificar no significa otra cosa que tener hijos. Cuando el Señor le está diciendo a Adán que fructifique, le está diciendo, ten hijos, pero no ten pocos hijos, multiplícate. Porque si Adán y Eva se multiplicaban, tenían hijos, ¿qué es lo que iba a pasar? Que la tierra iba a ser llena de hijos semejantes al modelo original, hijos semejantes a Jesús. La tierra así entonces cumpliría lo que dice el profeta, que la tierra sería llena del conocimiento de la gloria de Dios. La forma en que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios es por medio de la extensión de la familia de Dios en la tierra, hijos que expresen la gloria del Padre. Ese era el propósito desde la creación. Y nosotros podríamos pensar que este propósito se ve truncado con la caída del hombre. Que es imposible entonces que la familia sea la llamada entonces a extender la gloria de Dios por la tierra. ¿Qué pasa ahora? Ahora que el hombre pecó, ya no iban a poder haber hijos semejantes a Jesús. Se trunca el plan. Pero todos sabemos que los planes de Dios no pueden ser frustrados. Los planes de Dios jamás serán truncados. Y es así como andando el tiempo nos encontramos con un hombre que hoy día identificamos como el padre de la fe. Este padre de la fe es Abraham. Y el Señor en Génesis 22:18 le dice a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En Hechos 3:25 hace una referencia a este pasaje y hace una pequeña modificación, que es una mayor comprensión, que dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Este es el pacto que Dios hace con Abraham. Y este pacto me encanta porque no solamente es un pacto que envuelve al pueblo de Israel, es un pacto que nos involucra a nosotros, nos hace parte entonces del gran propósito de Dios. Cuando Dios dice en tu simiente a Abraham, le está diciendo en Cristo, porque la simiente de Abraham, que habría de bendecir a todas las naciones y a todas las familias de la tierra, se estaba refiriendo a Cristo. O sea, podríamos parafrasear y decir, en Cristo serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y en la verdad Cristo ya vino, Cristo murió y resucitó, por lo tanto en Cristo son bendecidas todas las familias de la tierra. Por lo tanto, usted le puede decir a su hermano ahí al lado con toda confianza, con toda convicción, en Cristo mi familia es bendecida. En Cristo mi familia es bendecida. Usted debe creerlo porque esta es una verdad poderosa. Es tan importante la familia para el Señor que Él se preocupó que en el pacto la familia estuviese involucrada. No implica simplemente una relación personal e individual con Dios, sino que envuelve a toda la casa.
como le decía al principio, la embajada del embajador. También está incluida dentro del propósito eterno de Dios. Y esto nos queda sumamente claro cuando vemos el transcurso después de cómo acontecen los hechos en la historia. Después de Abraham, vemos que Abraham engendra a Isaac y después a Jacob. Y más adelante cuando llama a Moisés y en el monte de Horeb le da las leyes, le dice así: el mandamiento más importante de la ley de Moisés es Deuteronomio 6 del 4 al 9. Que de hecho Jesús lo cita cuando a Jesús le preguntan cuál es el mandamiento más importante de la ley. Jesús dice, ¿qué dice? Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Jesús estaba haciendo referencia a este pasaje de Deuteronomio 6, del 4 al 9, que es conocido como el Shema. Shema es la palabra hebrea, que para nosotros no significa nada, pero en español es oye. Tampoco parece ser tan importante el oye, pero es muy importante, porque significa que cuando Moisés la pronunció, es como decirle al pueblo de Israel: esto es lo más importante que te voy a decir ahora. De todo lo que te entregué, esto que te voy a decir ahora es lo más importante de todo. Oye, Israel, el Jehová, nuestro Dios Jehová, uno es. Llamarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy las pondrás sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa. Y hablarás de ella estando en el camino. Y al acostarte y cuando te levantes. Y las pondrás como señal en tu mano. Y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ese era el mandamiento más importante de toda la ley. Es un mandamiento que no es un mandamiento simplemente individual, para que tú de forma individual ames al Señor, sino que te preocupes de que tú y toda tu casa amen al Señor. Pasa tiempo con tu hijo, pasa tiempo en tu casa, pasa tiempo con tu hijo andando por el camino, pasa tiempo con tu hijo al acostarte, pasa tiempo con tu hijo cuando te levantes. La única forma de traspasar la pasión, la santidad, la seriedad y el compromiso que tienes con el reino de Dios es pasando tiempo con tus hijos y que ellos vean el espíritu del reino en tu vida, que ellos vean cómo tú caminas en santidad todos los días, que ellos vean tu devoción por el Señor todos los días, que ellos vean cómo tú te levantas cada día y lo primero que haces es ir a tu cuarto a orar con el Señor, a hablar con tu Padre, que tus hijos vean eso todos los días. Eso es lo más importante. No es simplemente un llamado personal, es un llamado para ti y para tu casa. Lamentablemente, este no es el mandamiento que el pueblo de Israel guardó. Cuando nosotros vemos la historia del pueblo de Israel y este mandamiento que entrega Moisés, uno podría pensar que cuando el pueblo de Israel va a ir a tomar la tierra prometida, va a cruzar el Jordán para ir a Canaán, la persona más indicada para hacer ese trabajo, ya que Moisés no cruzaría, sería un hijo de Moisés. ¿Quién más adecuado que un hijo de Moisés que habría visto la santidad, que habría visto la devoción y el compromiso? Pero no fue así. Fue alguien que le gusta mucho ahí a mi amigo Lalo. Fue Josué, hijo de Nun. Él fue el encargado, entonces el llamado a llevar al pueblo a la tierra prometida. Es interesante que haya sido Josué. Y es interesante por varios motivos. Uno de los motivos por los cuales es interesante que haya sido Josué el encargado de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida es que Josué era uno de los 2 espías. Habían 2 espías, pero solamente 2 espías le creyeron al Señor. Había solamente 2 espías, que eran Josué y Caleb, que sabían quién era Dios, que tenían convicción de que el mismo Dios que los había sacado de la mano del faraón con mano fuerte y poderosa, que los había hecho cruzar el Mar Rojo, ese mismo Dios les entregaría la tierra prometida, a pesar de que hubiesen gigantes, a pesar de que hubiesen ejércitos y gente de a caballo. Ellos creían en Dios. Entonces lo principal que tenía Josué es que Josué creía en Dios. Tenía una convicción personal, una devoción personal, un compromiso personal con la santidad, un compromiso personal con hacer la voluntad de Dios. Pero no solamente él tenía un compromiso personal. Probablemente uno de los versos más conocidos de Josué está al final de Josué, creo que es Josué 22, que dice Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando nosotros escuchamos o leemos este verso, podemos pensar
que Josué está profetizando sobre su casa. Él está diciendo una profecía que él cree o tiene fe en que su casa va a servir al Señor. Pero la verdad es que él no lo está proclamando como un acto de fe. Él lo que está haciendo es declarar algo que estaban viendo sus ojos. Porque cuando él dijo eso, Josué tenía la edad de 110 años. Estaba a punto de morir. Por lo tanto, él estaba viendo a sus hijos y estaba viendo a sus nietos, cómo toda su casa servía al Señor. Y él no tenía ninguna duda de que su casa seguiría sirviendo al Señor, porque él se había preocupado. Él tenía el compromiso con que el Shemá que le había dado Moisés, él lo traspasaría a su familia, a su casa, a sus hijos, y que los hijos de sus hijos también harían lo mismo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese es el compromiso de Josué, un compromiso que yo también quiero tener y que me gustaría que todos los que estamos aquí también lo tuviéramos. Un compromiso con nuestra casa, con nuestra familia. Lamentablemente, la historia de Josué es una excepción en la Biblia, no es la regla. De hecho, poco tiempo después, voy a devolverme un pelito antes, Aarón había sido instituido como el primer sumo sacerdote del pueblo de Israel, de la tribu de Leví. Por lo tanto, los encargados de suceder a Aarón eran sus hijos. Pero todos saben lo que pasó con los primeros dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Dice la palabra que ellos entraron al santuario a ofrecer incienso, pero que ofrecieron fuego extraño que Dios no mandó. Muchos piensan que ese fuego extraño que Dios no mandó se refiere más que a lo que ofrecieron, sino a la forma en la cual lo hicieron. Al parecer, ellos lo habrían hecho bajo la influencia del alcohol, estaban borrachos. Por esa razón, unos versos más abajo dice que el sacerdote no debería beber vino. Y vemos, por ejemplo, mucho después, a Juan el Bautista, que cuando es profetizado su nacimiento dice que él no bebería vino ni sidra, porque Juan el Bautista era hijo de un sacerdote. Entonces ya vemos que partimos mal. Los hijos de Aarón no seguían el ejemplo de su padre. Y vemos lo que pasó con los hijos de Aarón, fueron consumidos por el fuego. Después toma el sacerdocio Eleazar. Y después de Eleazar toma el sacerdocio el nieto de Aarón, Elí. La historia de Elí probablemente es una de las historias de paternidad más tristes del Antiguo Testamento. No sé cuántos conocen la historia de Elí. Elí tenía dos hijos, Fines y Ofni, eran los dos hijos de Elí. Elí era sacerdote, pero a la vez también era juez. Y los hijos, Elí lo había puesto también como jueces sobre Israel. Lo que hacían los jueces evidentemente era juzgar la causa de sus hermanos, pero dice 1 Samuel capítulo 2 que ellos lo que hacían era pervertir el derecho. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si alguien había robado, llegaba y coimeaba a los hijos de Elí y le decía, vista gorda, y él hacía vista gorda y se guardaban la plata. Ese era el pecado de los hijos de Elí, pero no era solamente ese. Además de ese pecado, los hijos de Elí, dice que tomaban a las vírgenes que cuidaban las puertas del tabernáculo. Esos eran los dos pecados de los hijos de Elí. ¿Qué es lo que hizo Dios? Pero ¿sabe qué es lo peor de todo? Que cuando uno lee la Escritura, en 1 Samuel capítulo 2, si quiere después lo puede leer, usted se va a dar cuenta de una cosa, que la Escritura dice que Elí era un varón de Dios. Pero después cuando habla de los hijos, dice que los hijos de Elí no conocían a Dios. Yo me hago una pregunta, ¿cómo es posible que los hijos de un varón de Dios no conozcan al Señor? Evidentemente no podemos poner en duda de que Elí era un varón de Dios. Él tenía un compromiso personal con el Señor, pero él no tenía un compromiso con su casa. Era un excelente ministro puertas afuera. Quizás tenía mucho trabajo en el templo, mucho trabajo con las ofrendas y con los sacrificios, y poco trabajo en su casa con sus hijos. Un excelente varón de Dios puertas afuera. Pero Dios no solamente quiere un varón de Dios puertas afuera, Dios quiere un varón de Dios puertas adentro. Y es así entonces que Dios trae juicio sobre la casa de Elí. Y termina entonces con Elí el sacerdocio que habría de ser perpetuo desde Aarón, termina apenas con su nieto Elí. Mueren los hijos de Elí y después muere él mismo. Pero antes de la muerte de Elí, nace otra personaje importante en las Escrituras, que es Samuel. Samuel, primero estaba su mamá Ana con su esposo Elcana,
que no podía tener hijos Ana. Y Ana un día va fuera del templo, y de hecho dentro del templo estaba Elí, y ella ora, y ella hace una oración. Y es una oración que toda madre y todo padre deben hacer. Esta oración que hace Ana es que si el Señor quita su afrenta y le permite tener un hijo, entonces ella consagraría ese hijo entonces al Señor. El Señor le concede esto. Ella entonces tiene este hijo. Y ella lo entrega entonces, y se lo entrega a Elí. Gracias a Dios que no lo crió Elí, al parecer lo crió el Señor, porque vemos cómo desde pequeñito Samuel comenzó a escuchar la voz de Dios. De hecho, una de las cosas interesantes de Samuel es que él desde pequeñito comenzó a oír la voz de Dios. Hay muchos profetas, pero él es el más pequeño en comenzar a oír la voz de Dios. Es interesante que lo primero que él escuchó cuando era niño fue, ¿qué cosa? El juicio contra la casa de Elí. Dice que Dios lo llamó de noche y después él no le quería contar a Elí lo que Dios le había dicho. Y él le dice, pero Samuel, pero cuéntame, ¿qué te dijo? Y ahí Samuel le revela el juicio que ya Elí conocía. O sea, básicamente lo que estaba haciendo Dios era confirmar por medio de Samuel el juicio que ya había sido establecido por causa del pecado de los hijos de Elí. Uno podría entonces pensar que Samuel hubiese aprendido la lección. Porque si la primera cosa que él escuchó del Señor era el juicio sobre la casa de Elí, el juicio era porque Elí, a pesar de que era un varón justo, dice que no puso estorbo, no estorbó el pecado de sus hijos. Si él ya había visto eso, uno pensaría entonces, Samuel aprendió, tomó nota, Samuel aprendió la lección, Samuel no va a cometer el mismo error que cometió Elí. Lamentablemente no fue así. Samuel cometió el mismo error. Dice la escritura que un día los ancianos de Israel se juntaron porque ya estaba viejo Samuel. Habían pasado ya los años. Samuel, que era juez, no solamente era juez, también era sacerdote. Él ocupó el lugar después de Elí en el sacerdocio, pero él ya estaba viejo. Y lamentablemente el pueblo de Israel, parece que nadie cumplía con el Shema. No tenían ni idea quién era Dios. No sabían quién era el Dios de sus padres. No conocían de las proezas y las hazañas que había hecho Dios. No tenían idea de cómo Dios había liberado al pueblo de Egipto. No tenían idea de cómo Dios había hecho cruzar el Mar Rojo. No tenían idea cómo Dios después lo hizo cruzar el Jordán. Cómo Dios derribó las paredes de Jericó. No tenían idea de nada. Israel es una nación bien particular por varias razones. Pero en ese momento, una de las cosas más particulares de esta nación es que era una nación que no tenía rey. Todas las naciones de la tierra tenían rey, pero la de Israel no tenía. En realidad ellos pensaban que no tenía, pero sí ellos tenían un rey. Era el Señor, Jehová de los ejércitos. Ese era su rey. Pero ellos, a los ojos del mundo, ellos no tenían rey. Algo interesante es que el motivo por el cual las naciones constituían reyes, porque constituir un rey, ¿qué implica? Implica pagar impuestos al rey. Pero los impuestos que se pagan no son solamente para mantener al rey a su casa, sino que los impuestos que se pagan son también para que el rey tenga y mantenga un ejército. Entonces los pueblos estaban dispuestos a pagar impuestos al rey con tal de que el rey tuviese un ejército que los pudiese defender de los peligros enemigos. Israel no necesitaba de eso. Israel era la única nación que no tenía rey, por lo tanto tampoco tenía ejército. Y sin tener ejército, sin tener hombres con instrucción militar, Israel había sido capaz de derrotar a todas las naciones enemigas. Todas las naciones habían sido derrotadas. No importaba que venían guerreros armados con caballos, daba lo mismo. ¿Por qué? Porque Jehová de los ejércitos peleaba por Israel. Él estaba con ellos. Pero este pueblo no lo sabía. Este pueblo se había olvidado de eso. Y cuando vieron que Samuel ya estaba viejo, busca ahí en su Biblia, en 1 Samuel 8, verso 5. Cuando lo encuentre, dígame amén. Y así yo por mientras tomo agua.
Amén. Se juntaron entonces los ancianos. Se dieron cuenta que Samuel era viejo, entonces van donde Samuel. ¿Y qué le dicen estos ancianos? He aquí, tú has envejecido. ¿Y tus hijos? ¿Qué pasó con los hijos? No andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen las demás naciones, todas las naciones. En otras palabras, acá ellos estaban, tú te vas a morir, Samuel. Tú estás viejo y lamentablemente Samuel no había hecho la pega. Él tenía un compromiso personal, él tenía su compromiso con Dios. Samuel era un varón de Dios, pero no se había planteado el compromiso de que también su casa tuviese el mismo compromiso que él. Y lamentablemente eso tuvo consecuencias no solamente para la casa de Samuel, sino que para todo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tuvo miedo. Porque dijeron, tú vas a morir, Samuel. Ellos veían a Dios obrando de forma poderosa por medio de la vida de Samuel. Pero ellos dijeron, después que se vaya Samuel, ¿qué va a pasar con nosotros? O sea, cualquier rey nos va a invadir y nos van a matar. No conocían quién era su Dios. Porque no tuvieron padres que le explicaran quién era Dios. Padres que repitieran las palabras, que pudieran ver la devoción de sus padres. No lo tenían. Y ellos tuvieron miedo. Constitúyenos un rey. Que podamos tener un ejército que nos defienda. Por eso es que Dios le dijo a Samuel, Samuel, no te preocupes, porque no te desecharon a ti, me desecharon a mí. Israel tenía su rey. Y ese rey era el Señor. Hay un pasaje que no le leí, que igual se los quisiera leer antes de continuar, que es un pasaje muy importante, porque cuando hablamos de familia y hablamos de cómo se constituye la familia y por qué es tan importante dentro del propósito eterno de Dios, no podemos obviar Malaquías, capítulo 2, verso 15. Este es un paréntesis, después vuelvo a la historia. Dice así, es un pasaje bien conocido, dice, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una herencia, una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. El propósito eterno de Dios siempre fue marcado dentro de este concepto de familia. Dice la palabra acá, oye, pero si no, ¿acaso no podría haber hecho Dios inmediatamente una multitud de hombres y mujeres semejantes a Jesús? Si en él había todo el poder, había abundancia de espíritu para que él lo hiciera. ¿Por qué hizo la unidad del matrimonio? ¿Por qué está hablando de eso? ¿Por qué uno? ¿Por qué la unidad del matrimonio? Y él dice así, él lo hizo así por medio de la unidad matrimonial, porque Dios quería una descendencia para él. No quería simplemente una legión de criaturas. Él quería una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Y esa familia de muchos hijos venía de la unidad matrimonial. ¿Por qué tan importante la unidad matrimonial? Porque refleja la unidad del Padre. Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. Y ellos ya son una familia. Ellos simplemente quieren extender esta familia por medio de las generaciones. Hijos, familias que formen hijos semejantes a Jesús. Por eso que el pueblo de Israel, cuando uno habla de ellos, uno habla de el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, porque es un Dios de generaciones. Yo quiero el día de mañana que digan el Dios de Carlos, el Dios de Joaquín y el Dios de mis nietos. Porque yo confío que este Dios también va a ser el Dios de mis hijos y de mis generaciones. Yo quiero que ellos vean mi devoción, mi santidad, para que ellos también la puedan transmitir. Que mi casa viva esa experiencia. Pero lamentablemente no era la experiencia que estaban viviendo en las casas de Israel. En las casas de Israel este no era el compromiso. Y como lo vimos en todas estas historias, podríamos seguir leyendo primera de Samuel, segunda, hasta todas crónicas, y se van a dar cuenta que uno tras otro, la historia de Israel es un fracaso de paternidad. Si hay una cosa en la que el pueblo de Israel falló, fue en su paternidad y en transmitir la devoción y la pasión por el Señor a sus hijos. Hay un... Malaquías a mí me gusta mucho, es el último profeta del Antiguo Testamento. Y cuando nosotros vemos Malaquías, es interesante porque ahí se cierra la voz profética. Después de Malaquías, Dios deja de hablar con Israel y deja de hablar por 400 años. Imagínese, 400 años de silencio. Antes de eso
era Israel una historia simplemente de infortunios. Pasaban años y ¿qué es lo que pasaba? Surgía una generación que no tenía idea de quién era Dios, pero ninguna idea. ¿Y qué es lo que tenía que pasar? Dice la palabra que Dios, así como dice, como la gallina junta sus pollos, él tenía que hacer la pega y levantaba un profeta para que hiciera el trabajo que no habían hecho los padres y contarle entonces por medio del profeta quién era Dios y que se arrepintieran y volvieran al camino. Y así pasó hasta que llegaron a Malaquías, pero nunca se solucionó el tema. Por eso me gusta este libro, porque la última palabra con la que cierra el Antiguo Testamento es con una palabra profética que para mí es poderosa. Y nos ayuda a entender entonces qué tan importante es la familia y qué tan importante es dentro del Evangelio del Reino. Vamos a ir a Malaquías, capítulo 4, verso 4 al 6. Cuando lo tengan me dicen amén. Ahora me doy cuenta. Decía, nadie busca nada. Dije que yo estaba preocupado y aquí no hay Biblia. Lo te decía, hay que comprar Biblia. Aquí está. Malaquías capítulo 4 dice así: acordaos de la ley de Moisés mi siervo, la cual encargué en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. ¿Cuál es la ley? ¿Cuál es el versículo más importante? ¿Se acuerda qué era? El Shema. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y después más abajo lo que ya saben, y repetirás estas palabras a tus hijos. Le dice Malaquías, acuérdense de la ley de Moisés. He aquí viene la profecía. Yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. La profecía de Malaquías era lo que había acontecido siempre con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, los padres de Israel, nunca habían volcado el corazón hacia sus hijos, hacia su casa. El pueblo de Israel no tenía un compromiso con la santidad de su familia, con la santidad del hogar. Pero acá el profeta Malaquías dice, esta historia de infortunio, donde no hubo ni un solo hombre desde la creación que pudiera llevar el plan de Dios, no se preocupen. Esto va a cambiar. Voy a enviar al profeta Elías y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Note que primero es eso. Después es el corazón de los hijos hacia los padres. Pero para que acontezca eso, primero se tiene que volver nuestro corazón hacia nuestros hijos. Yo sé que aquí probablemente hay algunos que o no son papás o van a ser papás. Y yo les digo lo mismo que le dijo Moisés en el monte Horeb. Oye, ama al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esta pasión, esta devoción, transmítesela a tu hijo. Si te quieres casar y vas a formar familia, recuerda que la familia no es tuya. La familia no es algo que no se me ocurrió a mí, a nosotros, al hombre. Es el plan, es el propósito de Dios. La familia es parte del propósito de Dios. No nos casamos para nosotros mismos. No nos casamos para dejar de estar solos. Nos casamos para que Dios tenga una descendencia para Él. Porque es Él el que quiere una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Y nosotros seremos instrumento para hacerlo. Nosotros aquí vemos esta profecía tremenda de Malaquías. Y como les decía, después de esto se cierra la voz profética. 400 años sin que el pueblo de Israel escuche nada respecto de Dios, en un silencio total. Para mí yo creo que debe haber sido terrible. 400 años sin escuchar a Dios. Qué terrible para un pueblo que había sido creado por Dios, que había sido apartado por Dios. Pero 400 años después, había un sacerdote llamado Zacarías. Zacarías dice que él estaba, justo ese día le había tocado ofrecer el incienso en el templo. Zacarías es el esposo de Elizabeth. Elizabeth es la prima de María. Yo creo que ya saben de quién estoy hablando. Este Zacarías entonces le corresponde ofrecer
el incienso. Dice que cuando él entra, estaba todo el pueblo afuera orando mientras él ofrecía el incienso. Dice que él entra y de pronto a la derecha del altar del incienso aparece un ángel del Señor. Y el silencio de 400 años estaba a punto de romperse. Para mí son muy importantes las últimas palabras y también son muy importantes las primeras palabras. Acabamos de leer las últimas, ahora vamos a leer las primeras palabras después del silencio. Lucas capítulo 1, verso 12 al 17. Ya sé que lo ponen ahí. Y se turbó Zacarías al verle, al ángel, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, Juan el Bautista. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. El Elías profetizado estaba acá. ¿Para qué? Para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Se dan cuenta? El propósito eterno de Dios no puede ser frustrado. Él no desistió nunca de su propósito. No es simplemente un compromiso individual, un compromiso personal. Eso es lo que envuelve a tu casa, eso es lo que envuelve a tu familia. Desde aquí que Juan, con el espíritu de Elías, haría volver el corazón de los padres hacia los hijos. Yo me puedo imaginar, no sé si ustedes, pero yo me puedo imaginar a Juan en el desierto predicando. Ustedes saben que Juan predicaba exactamente lo mismo que Jesús. ¿Qué decía Jesús? ¿Y Juan qué predicaba? Yo me puedo imaginar a Juan. Me puedo imaginar a Juan delante del pueblo de Israel, diciéndoles: oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Ama al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando, ponlas encima de tu corazón. Y estas palabras las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y si te olvidas, ponla como señal en tu mano. Y si aún así se te olvida, ponla como frontal entre tus ojos. Y si aún así se te olvida, escríbela en todas partes. Y después diciéndole: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El evangelio del reino ahora está completo. No es solamente el ir y hacer discípulos afuera, es el ir y hacer discípulos en tu casa. Tu familia también fue llamada para que sea una familia de discípulos. No debemos escuchar las voces que dicen que tus hijos se tienen que perder. Tus hijos también. Para ellos también es la promesa. Para ellos también es la palabra de salvación. Por medio de tu vida, de tu ejemplo de santidad en medio de tu hogar, en tu familia. Póngase de pie, mi hermano.